Muy bien, jóvenes. Esta lección de hoy, básicamente, vamos a introducirnos ya propiamente en lo que se refiere al taller de Design Thinking. Recordemos que nosotros estamos en una labor de ir desarrollando un pequeño proyecto para presentar algo al final en una especie de eh, feria de innovación, ¿verdad? Y recordemos que básicamente nosotros tenemos que plantearnos es la opción de ir generando algún tipo de producto o servicio, ya sea novedoso, ingenioso, innovador, para cumplir con los requisitos que pide este curso. Sabemos que eso es un poco complejo en el sentido de que no muchas veces tenemos claro hacia dónde queremos, digamos, nosotros apuntar o qué tipo de beneficio es el que deberíamos de brindar con un producto, con un servicio en particular específicamente. Entonces, muchas veces las ideas de esto surgen es basándose en precisamente esos criterios de analizar previamente qué es lo que a una persona le complica la vida o no le hace sentirse bien o feliz y trabajar en ese tipo de dolores, ¿verdad? Buscar ese reto, esos problemas generales y tratar de darle solución, que por qué actualmente no se les ha dado solución, pues precisamente debe ser porque no hay algo que sea sencillo de realizar y por lo tanto requerirá algún tipo de idea que sea innovadora y disruptiva para poder cumplir con los requisitos para poder solventar ese tipo de necesidad, ¿verdad? Para comentarles un poco, ¿verdad? Ya hablando propiamente en términos muy generales de hacia dónde se dirige todo este tipo de asunto, tiene que ver con que precisamente a nivel, digamos, en Costa Rica o a nivel mundial, por lo general, cuando se trata de inducir a que las personas traten de hacer innovación, se tienen que visualizar ciertos aspectos a nivel de necesidades mundiales que la gente requiere. Entonces, por comentarles algo, muchos de los proyectos que tienen auge o que tienen avance, ustedes vieron que, por ejemplo, la semana anterior estuvimos viendo un poco de cómo se financia esto a través de las Kickstarter, por ejemplo, y ese tipo de financiamientos, ¿verdad? Que es crowdfunding, ya buscan más lo que es la parte de negocio. Sin embargo, hay otras opciones que son meramente gubernamentales, no solamente en este país, sino en muchos países de toda Latinoamérica y del mundo, en la cual también pueden financiar, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con la innovación. Ese tipo de proyectos obviamente tienen que estar sujetos, ya ahí sí no es una libertad tan grande la que se les da, por ejemplo, de que usted haga lo que usted quiera, sino que ya tiene que estar un poquito más enfocado. ¿A qué me refiero con enfocado, verdad? Ahorita, por ejemplo, existe lo que se conocen como los ODS, ¿verdad? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y muchas empresas o gobiernos, por decirlo de esa forma más bien, y dentro de esos gobiernos, algunas instituciones, tratan de que todos los objetivos, o por ejemplo, los proyectos que ustedes desarrollen, calcen dentro de algún ODS, por decirles algo de esa forma. Recordemos que son, creo que son 16, 17 ODS. Y entonces cualquier tipo de proyecto que ustedes desarrollen debería de calzar dentro de uno de ellos. O sea, va a llegar a impactar en uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y siempre es bueno que también ustedes traten en este momento de hacer esa vinculación, por decirlo de esa forma, ¿verdad? En algún momento nunca falta alguien que llegue por ahí y digan, mira, y ustedes toman en consideración los ODS, a cuál ODS puede estar adscrito, por ejemplo, este proyecto. Y eso es importante porque no solamente a nosotros nos tienen como casi que por obligación tener que involucrar los ODS, inclusive ahorita en nuestro quehacer diario en el tecnológico, sino que también para proyectos de financiación a futuro se van por esa línea también. Entonces, no quiere decir que específicamente sean los de ODS. Sin embargo, por lo menos de ahí pueden tener un alineamiento. Entonces, habría que investigar un poquito, podemos ver más de eso la próxima semana, para que ustedes puedan conformar un poco lo que es el ODS y todo eso. Ya después yo se los aclaro un poco más cuando veamos el taller de diseño Canvas. De momento es solamente lo que quería era como abrirles un poco el panorama de que a nivel mundial entonces nunca hay una línea específica clara de hacia dónde se deben apuntar los proyectos que tienen que ver con innovación. Eso va a ser muy relativo. De hecho, inclusive acá en Costa Rica se da que no hay, digamos, tampoco una línea específica. Ahora fue que salieron los ODS, pero que se pusieron, por ejemplo, casi como por decirlo así, entre comillas, de moda el 2018 para acá, pero anteriormente a eso se apuntaba era a ciertas tecnologías, a cierta punta en cuanto a lo que es este desarrollo. Sin embargo, ahorita ya se escucha mucho de moda el STEM, ¿verdad?
la la inteligencia artificial, la industria 4.0, Internet de las cosas, entonces se da por esas cosas. Después por ahí también, hablando con la gente del Tech Emprende Lab, ellos, por ejemplo, dicen que en Europa tienen mucho capital para empezar a introducir dinero para lo que son proyectos de ese tipo. Pero tiene que ser tecnológicos y tienen que impactar, por ejemplo, a una minoría. Eso es lo que ellos piden por allá, por ejemplo, en España, en Alemania. Casi que eso es lo que ellos están pidiendo. O sea, y no nos importa el tipo de proyecto que sea, siempre y cuando tenga que ver con algo tecnológico y siempre y cuando esté impactando a una minoría, indiferentemente de cuál sea. Entonces ven que, por ejemplo, va a ser muy relativo. Entonces va a ser independientemente de lo que ustedes quieran hacer, dónde se quieran financiar y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que visualizar algunos aspectos, ¿verdad? Ya el día de mañana el crecimiento les va a tocar a ustedes ver, por ejemplo, dónde lo realizan. Pero va a depender mucho de la naturaleza de su proyecto. Entonces, ahorita no se preocupen tanto por dónde extrapolar esto el día de mañana o cómo financiarlo, sino de momento saquemos un problema y veamos dónde nos va a impactar ese problema. Otro aspecto que sí quiero señalar acá y que quiero dejar claro propiamente es que, por ejemplo, piensen en esto no solo en la parte altruista, ¿verdad? Estamos hablando de que esto tiene que ir alineado con un ODS, por ejemplo, que puede impactar a una minoría y que aparte de eso, puede ser financiado hasta por organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, recordemos entonces que esto no tiene que perder la perspectiva de un negocio, porque estamos hablando de emprendimiento también, no solamente de innovar para hacer el favor al mundo, sino que como es un emprendimiento, estamos hablando de startups, estamos creciendo en todo este conocimiento, necesitamos plantear todo esto en un concepto de negocio. Entonces, independientemente de que nuestro proyecto sea para salvar el mundo, el ambiente, lo que sea, tenemos que ver cómo se va a vender eso y a quién se le va a vender. Porque muchas veces tenemos esa confusión. Tenemos una idea muy noble, muy linda, muy bonita, pero la gran pregunta que le van a hacer cuando usted llegue a una feria o un tipo de defensa o a un financiamiento es, ok, ¿cómo piensa usted comercializar esto? Pero recordemos que esa es otra parte que yo no puedo dejar de lado. Bien, entonces, para dejando claro todo este panorama previo, yo lo que quiero es enfocarme en la introducción que vamos a tener, por ejemplo, de este taller de Design Thinking que vamos a desarrollar el día de hoy. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es eh, revisar estas 5 fases. En realidad, ni siquiera vamos a revisar las 5 el día de hoy. Hoy solamente nos vamos a quedar en la fase de empatizar, porque el taller, a ver, yo entiendo muchas veces y muchas veces he recibido ese comentario cuando estamos trabajando y es que, por ejemplo, ustedes quieren desarrollar todo de una vez porque quieren salir de esto rápido y en realidad yo los entiendo porque ustedes tienen una carga académica, quieren salir de todo mientras más rápido posible, mejor para liberar espacios y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la naturaleza de este taller no tiene ese fin y ese sentido ni el curso como tal, ¿verdad? Yo no hago nada con que ustedes me llenen todas las plantillas ahorita y las tengan listas para dentro de 15 días o dentro de una semana, porque no es el fin en sí del curso. En realidad, la idea es que nosotros en el transcurso de cada semana podamos desarrollar algunas de las etapas. Vean ustedes que son 5, estamos hablando que estamos en semana 8, prácticamente de aquí a que acaben las 5 fases son 5 semanas y prácticamente estaremos hablando de semana 13. Ya prácticamente el cuatrimestre estaría por concluir, quedarán ahí un par de semanas para desarrollar algunos aspectos de lecciones que falten y tal vez ya la entrega de proyectos y cosas por el estilo. Entonces la idea es trabajarlo desde esa perspectiva. No es que ¿por qué no nos da todo ya y tiramos todo ya de una vez? No es el fin. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ir aprendiendo cómo se hace, perdón, algunos aspectos dentro de cada una de ellas para ir validando algunos aspectos. Mm, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? Obviamente, pues, si alguien se sienta simplemente y las hace todas en una carrerota, las va a hacer. Sin embargo, como les digo, no tiene ningún sentido, al menos para mí, hacerlas ya y tener la lista ya la otra semana, sino que esto tiene que ser un trabajo colaborativo, progresivo, que tiene que irse dando a través de todas estas semanas hasta concluir en ese producto final que queremos, básicamente. Entonces se van a ir creando entregables en cada una de estas pequeñas etapas que precisamente vienen a formar parte de todo el conjunto del taller. El taller no es solamente unas 4 plantillas que hay que poner por ahí, sino que dentro de eso va a haber ciertos entregables que hay que presentar al menos. Y eso ya se los voy a explicar con más detenimiento al final de la lección del día de hoy. Bien, entonces, para comenzar propiamente ya con el taller, voy a nombrar
las 5 fases del design thinking. Recordemos que el design thinking, pues muchos lo catalogan como una metodología, como una forma de trabajar, aún no se han puesto mucho de acuerdo en eso. Y esto se da mucho por la cantidad de herramientas que se utilizan dentro de esas fases. Ustedes ven que son 5 fases, dentro de esas fases hay un montón de herramientas que se pueden utilizar y estamos hablando de que herramientas tan generales como lluvias de ideas, los sombreros para pensar, diseños de Ichikawa, por ejemplo, los 5 porqués. O sea, son herramientas que inclusive se utilizan en otras ramas y en otras áreas. Y no implica que tampoco usted pueda utilizar otro tipo de herramientas, como por ejemplo aquí ya, si usted está en la capacidad de poder utilizar un QFD, por ejemplo, para en la fase de empatizar, poder trasladar lo que son parámetros de atributo que tiene un cliente respecto a un producto que le interesaría consumir y usted los convierte en parámetros técnicos para la fabricación, obviamente le sirve el QFD. Lo que pasa es que recordemos que no todo el mundo es ingeniero, ¿verdad? Todo el mundo que va a emprender tiene la libertad de hacerlo como quiera, independientemente de si tiene escolaridad o no, y entonces por eso es que se ponen herramientas que por a veces se ven muy soft, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Un poco livianas, y entonces en ese sentido no implicaría que ustedes no puedan meter herramientas más difíciles acá. Estamos hablando que en la fase de definición, por ejemplo, ustedes pueden parametrizar, ustedes pueden utilizar estadística dura y fuerte para poder utilizar etapas de definición. Y en la fase de ideación, quizás sí, con la parte de creatividad, con la matriz de TRIZ, por ejemplo, y entonces ahí se hacen un montón de cosas. Y después se entran en la fase de prototipado, ¿verdad? Recordemos que ya ustedes tienen incluso hasta conocimientos algunos en lo que es impresión 3D, corte láser, ensamble de manufactura y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y ya lo que son pruebas y testeo para probar hipótesis y todo ese tipo de cosas, validar modelos y todo ese tipo de aspectos. Entonces, esta metodología no es que se aplica solo para innovación. Ustedes pueden utilizar esto para desarrollar en cualquier proyecto. Incluso se van a dar cuenta que ustedes pueden llegar a algunas empresas del sector en Costa Rica y se van a dar cuenta que inclusive algunas utilizan este tipo de mecánica para desarrollar algunos proyectos. ¿Por qué hacen eso, verdad? Básicamente es una fase de conocimiento del problema y del cliente al cual se le tiene que generar la solución, la fase de definición precisamente de cuáles son las características que yo tengo que tomar en cuenta para resolver ese problema, luego idear de qué forma yo voy a solventar esas necesidades y luego hacer las pruebas respectivas prácticamente, ¿verdad? Con un prototipo y con las pruebas que ustedes requieran. Entonces, vean ustedes que en términos generales la mecánica como tal de la metodología es muy estándar, en realidad. Sin embargo, lo que la vuelve diferente o lo que muchas veces la gente no lo convence mucho es precisamente porque es muy general y lo que hace es agarrar herramientas de todo lado. Y entonces no se sabe específicamente si esto pertenece a una estructura definida bajo un concepto macro, como lo es, por ejemplo, el de Mike que viene del PDCA de Deming, por ejemplo, del círculo de la mejora continua. Y entonces muchas veces ahí como que está eso. Entonces, también se hacen algunas mezclas, por ejemplo, entre este tipo de mecánicas o metodologías con otras para hacerlas más robustas en algún sentido o darles ese respaldo al menos o esa limitación de herramientas que se pueden utilizar, en fin. Bien, entonces, para no hacer mucho enredo con esto, básicamente entonces nosotros vamos a utilizarla porque es la más difundida a nivel mundial, básicamente. Se supondría entonces que vamos a ver en qué consiste el design thinking. Y ahorita simplemente les voy a comentar es que, por ejemplo, tengo la fase de empatizar, ¿verdad? La fase de definir, la fase de idear, la fase de prototipar y la fase de probar. Muy bien. Propiamente entonces, ¿qué es el design thinking? Como les comentaba, básicamente muchas veces incluso a nivel de literatura no se ponen muy de acuerdo. De hecho, a pesar de que es una de las mecánicas o metodologías más implementadas para lo que son proyectos de innovación y todo ese tipo de cosas, todavía no se aclara esto, si esto es en realidad una metodología o si es solamente un proceso de trabajo, si es una técnica que se realiza. A fin de cuentas, creo que el fin no es como tal, ¿verdad? Definir realmente qué es. Recordemos que metodología significa estudio del método, ¿verdad? Entonces, prácticamente es la forma o el conocimiento que nosotros adquirimos para producir algo. Entonces, en ese sentido, no tiene como que mucha lógica ponerse, digamos, a sacar
el significado, por decirlo así, ¿verdad? De específicamente qué significa el design thinking. Lo único que nos dice es su definición propiamente, ¿verdad? Que la definición tomada de diferentes partes, ¿verdad? Porque esto es un conglomerado, va a depender mucho del contexto en el que usted esté trabajando. Como esto lo utiliza marketing, como lo ven por ahí al lado derecho, lo utilizan en negocios, lo utilizan en innovación, pues le pueden cambiar algunos adjetivos para hacerlo calzar dentro de esas mecánicas o dentro de esos espectros meramente comerciales. Entonces nosotros lo que tratamos es de ir limpiando, por ejemplo, el concepto para dejarlo en lo más macro, que quede, como decir, en la rama general y que no adopte tendencias hacia una u otra de las partes ahí, ¿verdad? Llámese innovación, negocios, marketing, y recordemos que no solo eso, ¿verdad? Esto se puede ver en ingeniería, se puede ver en construcción mecánica, arquitectura, en un montón de cosas. Entonces, esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. La definición como tal, entonces, diría que es una metodología, o lo dejamos como metodología de design thinking, que es un proceso centrado en el cliente que se utiliza para la resolución de diferentes problemas, incluyendo múltiples técnicas y actividades de colaboración, aprovechando las capacidades de todos para la resolución de problemas de manera humanística. Ok, vean ustedes que aquí yo quiero lo que es simplemente es hacer énfasis en esto. El concepto general que ustedes van a escuchar en la calle cuando hablan de design thinking es diseño basado en el cliente. Eso es lo que te van a decir prácticamente. Diseño basado en el cliente. Entonces, cualquier cosa que usted vaya a diseñar, se supone que darle énfasis o prioridad a su cliente. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Ustedes se supone que en teoría ya deben de tener por lo menos ahí pensado cuál es el problema que ustedes quieren abordar el día de hoy para darle solución. No el día de hoy, de aquí en adelante, ¿verdad? Para empezar a desarrollar este laboratorio o este taller. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es esa fase de empatizar, indiferentemente de que ya tenemos un problema y todo eso. Tenemos que empatizar primero. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las etapas exactamente que tenemos que ir cubriendo en esta fase de empatizar, porque no es solamente decir me voy a poner en los zapatos del cliente y ya, sino que hay que hacer cierto desarrollo ahí a través de cierta investigación para poder llegarle a esas necesidades. Básicamente, entonces recordemos que independientemente de que esto se le llame una metodología, un proceso de trabajo, una técnica, y es indiferente, lo que sabemos es que es una herramienta que nos va a permitir hacer diseños basados en el cliente. Y eso es básicamente lo que muchas veces la gente le gusta, ¿verdad? Vimos que mientras más involucrado esté, por ejemplo, nuestros futuros clientes en el proceso de desarrollo de los productos, puede ser que estén más anuentes a comprarlo el día de mañana, más anuentes a fidelizarse con ese producto y a generar una comunidad que pueda respaldar todo este producto, ¿verdad? Entonces, estas fases iniciales son muy importantes y el involucramiento de el cliente o el cliente potencial es precisamente el que nos va a dar muchas de las herramientas que ocupamos para no tener que llegar a un lanzamiento y hacer prueba y error y ver cómo nos pasó, por ejemplo, en los casos que vimos de, eh, del efecto IKEA, ¿verdad? Por ejemplo, que hablamos de aquel caso en que se tenía la masa para hornear pasteles y que se tenía y se quedaba en los anaqueles, no se vendía, y que prácticamente era porque se le estaba dando todo hecho al cliente. Y a fin de cuentas, tuvieron que después de haber lanzado el producto, haberlo retirado casi de las anaqueles y empezar a hacer estudios de mercado para saber por qué era que no se vendía, darse cuenta de que la gente quiere meter un poco de mano en su receta, quiere decir que es su propia receta y no la receta que viene en el cartón. Y entonces tuvieron que eliminar algunos elementos o ingredientes para que ellos tuvieran la libertad de aplicarlos, ¿verdad? O sea, ellos ponen la cantidad de huevo que quieran, ponen la cantidad de azúcar que quieran, la cantidad de leche que quieran, etcétera. Y entonces ya con eso se vuelve más personalizada la receta y ahí sí puedo yo decir que es mi pastel. Y entonces, si eso se hubiese hecho antes, ¿verdad? No pasa eso que pasó, ¿verdad? Que prácticamente se tienen producto que no se vende en los anaqueles y entonces la gente, por no preguntar precisamente qué es lo que la gente necesita, a veces nosotros pensamos que lo que necesitan es algo completamente hecho, completamente automatizado y puede ser que la gente ni siquiera quiera eso. Puede ser que la gente simplemente ande buscando
Algo que te simplifique un poco, pero no todo, porque siempre y cuando yo quiero hacer algo. Y entonces muchas veces pasa eso, queremos solucionar el problema desde nuestra perspectiva y no tomamos en cuenta quizás consideraciones, porque quizás no lo vemos relevante a nuestra óptica, porque nosotros decimos, no, si yo lo preferiría que fuera completamente así, pero yo no soy quizás el consumidor final de esto. Y ese es otro aspecto que vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Poder identificar ese cliente que es clave y fundamental, porque de ahí pretendemos nosotros que esto se vaya a comercializar. Recordemos que por más altruista que sea nuestra idea, nunca va a dejar de pretender ser un negocio el día de mañana. Muy bien. Otro aspecto que quiero señalar por acá es que ya un desglose propiamente de todo este proceso de design thinking o metodología de design thinking o mecánica de trabajo del design thinking es precisamente que no solamente está compuesto por esas 5 fases, sino que, por ejemplo, la fase de empatizar se va a descomponer en estos primeros 4 pasos que ustedes pueden ver por acá. Entonces, esa fase de empatía contiene, lo primero sería entender el reto, la segunda fase sería identificar al usuario final, la tercera parte sería el usar técnicas para parametrizar y el cuarto sería la identificación de los insights. Entonces, vamos a repasar un poco el día de hoy qué son estos conceptos. Por eso les decía que hoy solamente vamos a ver esta fase de la metodología. Yo sé que la metodología es muy simple, muy fácil. Sin embargo, lo pertinente sería que semana a semana vayamos desarrollando cada fase, como les digo, para que ustedes en el entendimiento puedan ir haciendo el desarrollo puntual. Entonces, por ejemplo, lo que veamos el día de hoy, lo ideal sería que ustedes ya para la próxima semana lo hayan aplicado en el taller, para que ya en su producto final que van a ir desarrollando para la feria, vayan abordando semana a semana cada paso del taller. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer acá? Entonces, se dice que lo primero es entender el reto, luego se debe identificar al usuario, se debe usar técnicas para la parametrización y se identifican los insights. Después de ahí ya brincamos a la fase 2, ¿verdad? Que serían las técnicas para definir el problema, técnicas de ideación, técnicas de diseño y prototipado y los test con los usuarios, que sería como la parte final. Entonces, en ese sentido, la idea es que nosotros vayamos avanzando. Vamos a ir lento, pero conciso, ¿verdad? En realidad, y no nos vamos a devolver. Prácticamente, hoy vemos, por ejemplo, esta semana, nos damos a la tarea de ver esto y ya esto no se toca más. Prácticamente ya lo que queda es que ustedes desarrollen, porque la otra semana veremos otra fase y la otra semana veremos otra fase y la otra semana otra y no va a dar tiempo de volverse a esto, ¿verdad? Ok, lo primero que dice ahí, ¿verdad? Por ejemplo, es tenemos que definir cuál es el problema, cuál es la situación. Y para esto siempre hay 2 conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, se comenta mucho en la bibliografía, se les dice, ok, identifique cuál es el reto, cuál es el desafío. Y lo primero que tenemos que hacer es tener en claro cuál es la diferencia entre estos 2 conceptos. Una cosa es un reto y una cosa es el desafío. Un reto dice que es un problema muy genérico, ¿verdad? Entonces, lo que indica acá es que, por ejemplo, no hay un foco, que el arquetipo es muy abierto, ¿verdad? Entonces, no hay como una definición clara de cuál es el problema, sino que es una pregunta más bien muy abierta. Aquí se da un pequeño ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿cómo podríamos crear una ciudad más sostenible? Vean que es muy general, ¿verdad? En realidad eso es muy amplio. Y está bien, digamos, es un reto porque es muy grande, ¿verdad? El plantearse esa pregunta, digamos, de una manera propia, trae muchas interrogantes, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que más bien genera mucha interrogante alrededor, es muy ambigua, no sabemos exactamente hacia qué le apunta y entonces no sabríamos exactamente por dónde empezar. Entonces, tengan ustedes consideración de eso, ¿verdad? Cuando vayan a traer el problema, no lo traigan a modo de reto porque va a quedar algo muy general o muy abierto. Puede ser que de ahí lo puedan ir alineando hacia un desafío. Generalmente dice acá que los retos generan soluciones que no aportan valor o que son ambiguas en su puesta en marcha. Ese es otro de los problemas que tiene, por ejemplo, el reto, ¿verdad? Que
sus soluciones no van a generar valor. ¿Por qué? Porque son igual muy abiertas y muy ambiguas. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que para crear una ciudad más sostenible necesito fuentes alternativas de combustible o fuentes alternativas de energía. Y eso es muy general también, no estoy definiendo nada. O sea, no estoy aportando gran cosa. Creo que eso todo el mundo lo sabe, lo puede definir, pero no estoy diciendo puntualmente cómo voy a contribuir yo con la solución de esto. Sino es nada más estoy poniendo una respuesta a ese reto. Lo que se nos pide a nosotros, precisamente ya en esta metodología, es que abordemos eso desde una perspectiva del desafío. Un desafío de diseño, o más bien un desafío es el diseño de un problema. Ya es salir de esa generalidad de ese reto y ponerla en el contexto de un desafío propio, en el cual sí podamos tener precisamente soluciones viables y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá dice que el problema planteado está más definido y acotado, ¿verdad? En un desafío, el problema está más definido. Suele haber un foco en un tipo de arquetipo, ¿verdad? Entonces ya tenemos, por ejemplo, los arquetipos que son como las figuras o las formas en las que se debe desarrollar algo, estructuradas para un fin en particular, ¿verdad? Llámese eliminar la basura, llámese fuertes alternativas de iluminación o de energía, llámese ciudades inteligentes, no sé. Alguna rama ya específica, ahí se va enfocando el asunto. Por ejemplo, entonces ya aquí no va una redacción de más o menos cuál es el problema, pero en términos de un desafío. ¿Cómo podríamos reducir el desperdicio de los restaurantes en zonas turísticas? Entonces, vean ustedes que generan soluciones que aportan valor y que están enfocadas en la construcción de algo interesante y diferente. Aún no sabemos, ¿verdad?, cómo hacerlo. Para eso va a ser toda esta investigación, para eso va a ser que ustedes van a idear algo. Sin embargo, aquí lo que se busca es la definición del problema. Recuerden que esto no es un objetivo general, como en un proyecto de investigación, que tengo que poner el qué, cómo, para qué, ni nada de eso. Aquí lo que estoy definiendo es el problema y es un ejercicio muy bueno. Sáquelo de la generalidad y trasládelo a algo operativo que usted pueda desarrollar, ¿verdad? En este caso, vean que es prácticamente lo mismo, porque estamos hablando de generar ciudades más sostenibles o parte de esa raíz, pero en este caso ya lo enfocamos, ¿verdad? Lo que vamos a decir es que cómo podríamos reducir el desperdicio de los restaurantes en zonas turísticas. Y entonces ya ahí tenemos algo para trabajar. Ya ahí tenemos una idea base en la cual podemos partir y podemos salir adelante. Ok, ¿cuál es el problema de todo este asunto, verdad? Que identificar esas necesidades o esos dolores no es tan simple. Ok, yo identifico la problemática porque quizás es muy, muy evidente, ¿verdad? Y casi que es inaludible el hecho de que no la podamos ver. Y sabemos que nos vamos a encontrar no solo esa, sino otro montón de problemáticas similares en todos los países y todo. Ahorita lo que nos compete entonces es empezar a desarrollar precisamente cómo redactamos este tipo de situaciones para irle dando un nombre y una asignación propiamente para poder operativizarla. Entonces, precisamente lo que se busca acá es cómo vamos a definir ese reto. En realidad, disculpen ahí la palabra de reto, ¿verdad? Porque si bien en la literatura lo llaman reto, pero sí recuerden que la diferencia entre lo que es el reto propiamente y lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que aquí se nos dice es que nosotros tenemos que saber redactar esto en una sola oración, prácticamente. Es lo que nos pide el design thinking. La definición de ese desafío propiamente, quizás no el reto, porque el reto recordemos que es muy general. El desafío ya propiamente tenemos que redactarlo o poder redactarlo en una sola oración. Y esto es súper importante, porque este debería ser, como por decirlo así, el título de su proyecto. Este debería ser el eslogan de su campaña. Este debería ser el banner que está en el puesto del stand donde usted está en la feria. Este debería ser el banner de su página web, por ejemplo, para que llame la atención del cliente. Entonces, se supondría que para que nosotros podamos construirlo, deberíamos tener ya un usuario identificado, la necesidad en una forma con ese problema, que sería el desafío, y luego el por qué, que son los insights. Ahorita vamos a ver un poco esos conceptos, ¿verdad? Entonces recordemos que necesitamos definir un usuario. Y para definir un usuario vamos a ver hoy también una técnica que nos ayuda a definir cuál es nuestro usuario. Después,
El problema o la necesidad va a partir precisamente de ese desafío, ¿verdad? Que ya vemos que el desafío es concretamente acciones en las que yo pueda meter mano, por decirlo de esa forma, ¿verdad? No algo tan general que quede en la ambigüedad. Y luego los insights, que ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, se debe de usar, dice por acá, uno de los ejemplos que dan, ¿verdad? Básicamente para que ustedes puedan apoyarse en esa redacción, usar verbos en lugar de sustantivos. Dice por acá que los sustantivos usualmente son soluciones de por sí. Entonces, eviten a la hora de redactar, por ejemplo, esto, sustantivos, porque ya están apuntando directamente a algo en particular. Vean que aquí no se les está pidiendo una solución. Aquí solo defíname el problema. Inclusive esto es algo que yo les hago muchas veces la crítica también cuando se les pide a los estudiantes que hagan esto para el proyecto de graduación. Yo les digo, defíname el problema. Ah, bueno, es que el problema es que eh, no hay indicadores para tal y tal cosa. Le digo yo, bueno, ok, es que el indicador como tal no es un problema. El indicador es solamente un instrumento que yo uso para medir. El problema es que lo que estoy midiendo está fuera de o no hay forma de controlarlo. Y entonces ahí es donde se empiezan a dar un montón de situaciones en las cuales el estudiante a veces le cuesta un poco no adelantarse a lo que él quiere hacer, porque muchas veces vamos muy focalizados en que ya sé qué es lo que quiero hacer, ya sé cuál va a ser la solución que yo quiero implementar y nos lanzamos directamente a ello, como que queremos venderla desde el principio y a veces no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque más me iba a decir a André que usted había dicho que André andaba, estaba tocado. Yo no se pongan de acuerdo a ver qué le van a decir. Yo solo quiero que a mí no me metan en ese enredo. Traten de mencionar lo menos que es Ajá, se pueden apagar los micrófonos que los estoy escuchando. este, y tipo, que si una cosa es en el rol suyo, como Ok. Continuando por acá entonces, recuerden que a la hora que nosotros vayamos a redactar esta oración, que prácticamente va a ser, como les digo, nuestro punto de partida, hacia dónde vamos a dirigir nuestra investigación o nuestro proyecto para desarrollar nuestro producto, básicamente lo que busca entonces es eso, ¿verdad? Evitar los sustantivos. Aquí dan un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, José necesita una mejor forma de escribir. Vean ustedes que lo estoy dejando en el problema. Jorge tiene un problema, ¿por qué? Porque no está escribiendo bien, no sabemos por qué. Simplemente necesita o él siente que necesita una forma mejor de escribir. En cambio, si yo solo redacto en que José necesita un mejor lápiz, yo ya estoy intuyendo o induciendo a una respuesta. Estoy diciendo que Jorge no escribe bien porque el lápiz que tiene no es bueno, no es el correcto o no lo sabe usar bien. Entonces, desde ahí ya vamos mal. Nosotros primero tenemos que, si hablamos de la generalidad que tiene el reto, lo definimos nosotros dentro de un contexto del desafío. Sin embargo, tampoco podemos intuir ni dirigirlo hacia un producto específico que por lo general está dado por un sustantivo, ¿verdad? En ese caso. Es como si en el ejemplo anterior dijéramos que nosotros vamos a contribuir con eh, la recolección, por ejemplo, de los desperdicios de los centros turísticos a través de, y ya digo, por ejemplo, mediante campañas de recolección, mediante baterías de basureros, mediante no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces ya yo ahí estaría prácticamente induciendo a que se va a hacer esa campaña y puede ser que esa no sea la solución óptima o viable. O que los mismos dueños de los restaurantes el día de mañana digan, no, es que yo no quiero tener eso ahí, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que ir muy paulatinamente. Por eso la mecánica ahorita es no correr. En realidad esto no urge. Prácticamente tenemos todas estas semanas para irlo desarrollando y la idea es irlo construyendo de una forma que sea lo suficientemente concreta en esos términos para que, por ejemplo, si el día de mañana ustedes tienen que defender esto delante de algún tipo de jurado en una feria, puedan hacerlo de la mejor manera porque ya tienen muy concientizado todos estos aspectos que ustedes están tomando en cuenta y que pueden darle relevancia a la idea de por qué la naturaleza, porque vieron que en esos cuestionamientos que les van a llegar a realizar el día de mañana, precisamente va a ser eso, ¿verdad? Los van a tratar de comprometer en esas preguntas porque esa gente que se dedica, por ejemplo, a evaluar este tipo
de ferias y todo eso, ya sabe hacia dónde apuntar. Entonces, muchas veces tratan de buscar esos puntos débiles para precisamente hacer esas preguntas incómodas que nadie puede responder por ahí. Ok, el concepto habíamos visto entonces que teníamos a nuestro cliente y luego teníamos prácticamente la redacción de la situación o del problema que parte de el desafío y luego tenemos el insight, ¿verdad? Los insights, dice acá que es un descubrimiento, es una idea reveladora que nos da la clave para poder solventar un problema. En términos muy generales, ¿verdad? Básicamente, mm, no es un concepto muy claro en el sentido, porque incluso el nombre ni siquiera hay una traducción al español propiamente para ese insight, ¿verdad? Esto es como una vista interna, por decirlo de esa forma. Es esa idea reveladora, es ese sentimiento que usted dice, ah, mira, este es el dato clave que a mí me sirve para poder definir de qué forma puedo trabajar o abordar este problema. Y básicamente es eso. Muchas veces esos insights no están a la luz. Muchas veces esos insights hay que descubrirlos y hay que ir a buscarlos, porque esos insights son precisamente los que van a validar la definición del desafío. O sea, la solución que usted piense darle al desafío se va a validar a través, o más bien usted debería de esperar que los insights le digan realmente cuáles son las soluciones que la gente espera para solucionar ese desafío. Entonces, no es que la gente los espere, sino que la evidencia que usted puede encontrar le va a definir que por ahí es donde usted debería de atacar. Y quizás no sea la forma en la que ya usted viene pensando, que usted dice, bueno, para yo solucionar esto voy a hacer esto puntualmente, porque es lo que se me ocurre. Pero resulta que usted va a ir a probar o a validar un poco todo este asunto con el público meta que usted pretende venderlo y resulta que no, que ellos tienen unas métricas distintas y usted se da cuenta que entonces, por ejemplo, hacia el lado donde usted apuntaba no es específicamente a donde ellos quieren que le solventen el problema y entonces usted va a tener que hacer un cambio en la forma de solucionarlo, por lo tanto en la solución propiamente, y bien eso va a repercutir obviamente en el producto o en el diseño que usted vaya a hacer de su producto o de su servicio. Y por eso es importante encontrar los insights, que también vamos a hacer hoy un ejercicio pequeño en función a determinar este tipo de aspectos. En términos generales, ¿verdad? Recordemos que esos puntos o esas ideas reveladoras se pueden dar de la nada, pueden ser que estén muy obvias, pueden ser que se requiera de investigación a profundidad también. Entonces, mientras más pueda validar yo estos insights, me va a ser más fácil para mí poder validar también mi idea. Entonces, en esto no podemos ser mezquinos, ni decir, ok, yo voy a aplicar una o dos técnicas ahí nada más para salir del compromiso de que tengo que llenar esto. Sin embargo, tenemos que tener muy claro es que la idea es la búsqueda de esos insights van a permitir tener una mayor perspectiva del caso. Entonces, básicamente aquí, ¿verdad? Vemos que esta definición de insight dice que un insight no es la interpretación de un gráfico per se, ¿verdad? Yo les comentaba que hay un dato particular ahí que yo puedo observar, hay una estadística en la cual yo me puedo basar. Sin embargo, es saber si con lo que te has topado es un insight o no. Hay que tener en cuenta que para que lo que sea se debe cumplir con varios requisitos. Entonces, usted se puede, a la hora de estar haciendo esa identificación de los insights, toparse con muchos datos, toparse con muchas ideas relevantes o muchas conceptualizaciones clave. Sin embargo, hay que determinar si todo puede ser un insight o no. Y entonces aquí es donde, por ejemplo, se dan estas pequeñas pautas para que ustedes puedan identificar realmente si lo que están viendo es un insight o no. Porque como les digo, puede ser algo tan simple como un dato, como una gráfica, como una estadística, como un porcentaje, como un comportamiento, como una actitud, como una forma de actuar. Entonces, es tan diferente toda la forma en la que se puede presentar un insight clave que a veces cuesta identificarlo. Entonces, ¿qué es un insight propiamente o cómo lo podría yo identificar? El número uno dice por acá que los insights deben ayudarte a tomar decisiones, ¿verdad? Si no sirven para tomar una decisión, no es un insight. Entonces, básicamente, recuerden, a la hora que ustedes vean ese tipo de
cosa que les llamó la atención, que puede ser un insight, recuerden que eso tiene que ayudarles a tomar decisiones, ¿verdad? Si es un dato ahí que no me va a servir absolutamente para nada, pues está bien. Pero, por ejemplo, si ustedes están haciendo el estudio este de los restaurantes para ver cómo hacen el control de los desechos y todo ese tipo de cosas, y ya yo me topo por acá estadísticas que dicen que en todo el cantón de Ciudad Quesada, por ejemplo, se produce N cantidad de toneladas diarias de desperdicios, ya yo tengo algo que tú fue puña y mira la municipalidad cómo hace con esto, cómo se gestiona todo esto. Entonces ya le da chance a usted de tomar decisiones, ¿verdad? Si no le sirve para tomar decisiones, pues prácticamente lo pueden desechar, ¿verdad? Y si les dicen ahí, por ejemplo, que el camión de la basura pasa 3 veces al día, ese dato a ustedes no les sirve de gran cosa. Dependiendo mucho, ¿verdad? El contexto de lo que ustedes quieran orientar de su investigación o de su proyecto. El punto número 2 dice acá, ese insight, o eso que ustedes creen o pretenden que sea un insight, tiene que servir para poner en marcha acciones concretas. Todas deben ser accionables. O sea, la accionabilidad del insight es lo que lo hace clave, porque ahí yo me doy cuenta de algo, ¿verdad? De que, por ejemplo, si hay una actividad que se realiza que yo considere que es un insight, porque es una forma atípica de realizar las cosas, ya yo puedo generar acciones para eliminar que se realice esa tarea típica o automatizarla o sustituirla por algo mejor o lo que sea. Entonces ya yo puedo meterle mano. Pero como les decía, si yo veo una actividad, por ejemplo, que el camión de la basura para los restaurantes pasa una vez a la semana, por más que yo quiera decir que lo puedo mandar a que pase 3 días o cada 3 días o una vez al día o 3 veces al día, no está en control de ustedes tampoco, ¿verdad? Y ustedes no pueden operativizar nada de eso. Y entonces se sale un poco del espectro de ese insight relevante para un proyecto. El otro aspecto que menciona acá es que su insight debe resolver un problema o al menos mejorarlo. Obviamente yo al darle solución a ese insight, tengo que generar un impacto, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, el hecho de que yo mande el camión de la basura 1 o 2 veces más seguido, ¿soluciona en algo en sí? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los desechos? Pues no, simplemente se recogen más frecuentemente. Pero ¿qué se hace con esos desechos? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué se rescata de esos desechos? No sé. Entonces, si su idea o línea va por ese lado, ese insight, por ejemplo, no tiene relevancia, como hablamos, el de la frecuencia de recolección de los camiones, etcétera. Y por último, dice acá, hay que identificar también el tipo de insight. Hay muchos insights, como les decía, ¿verdad? Pueden ser desde insights de consumidor, insights de marca, insights publicitarios, de competidor, de marketing digital, de marketing físico general, etcétera. Entonces, hay muchos detalles por ahí que ustedes van a tener que tratar de identificar. Entonces, eso también cuesta un poquillo. Por eso es que esto no es fácil. Y la única forma de que ustedes puedan identificar precisamente los insights es viviendo la situación, es estando dentro de la situación del problema. Yo no puedo sentarme desde mi oficina y mi escritorio a ver cuáles son los problemas que tienen los estudiantes en el campus afuera. Yo tengo que ir a ver, por ejemplo, cómo batallan ellos para, por ejemplo, sacar un libro en la biblioteca, cómo batallan ustedes para realizar alguna actividad que tenga que ver con matrícula y todo ese tipo de cosas, cómo batalla el estudiante para X o Y situación. La única forma de saberlo es cuando están envueltos en la situación, cuando se está desarrollando la situación que genera el problema y ese problema genera esos insights. Esos insights son esos comportamientos que usted va a ver de la gente, ver esos datos interesantes de tiempo, cantidad, comportamientos y todo ese tipo de cosas que le pueden determinar a usted de qué forma llegar a una solución sobre todo eso. Y entonces, obviamente, dependiendo de ese círculo en el cual usted se vaya a involucrar, por ejemplo, va a tener que identificar algunos insights, ¿verdad? Que algunos son propiamente del consumidor, que te van a dar claves sobre el consumidor y sus comportamientos, otros sobre la marca propiamente, ¿verdad? Ver qué efecto o impacto tiene la marca y entonces hay efectos que generan sobre el comportamiento, los publicitarios, ¿verdad? Porque esto me va a ayudar el día de mañana a poder vender y comercializar mi producto.
y de qué forma debería de hacerlo yo y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese gran ámbito, esa es la cuarta parte importante, ¿verdad? Que tenemos que saber identificar el tipo de insight, básicamente. Y eso obviamente va a permitir validar. Volviendo al punto entonces, obviamente, de aquella pequeña construcción de la oración, ¿verdad? Que es la que nos va a dar, por ejemplo, todo el problema. Lo primero que hay que identificar es nuestro cliente. Entonces, hay dos formas en las que por lo general, a nivel de mercadeo, se trata de identificar a los clientes. Uno de ellos es lo que se conoce como el público objetivo. El público objetivo es un perfil, básicamente es un perfil general de un cliente. Es lo que se conoce como un target al cual yo voy a apuntar. Entonces, ustedes tienen que definir ese target también, precisamente para saber a quién le van ustedes a comercializar o a ofrecer el producto que ustedes tienen. Entonces, un target o un público objetivo, en términos generales, es algo como lo que ven acá arriba, que dice, es un público objetivo, los hombres y mujeres de 24 a 30 años, solteros, graduados en arquitectura, con ingresos promedios mensuales de 3,5 millones de colones, que piensan aumentar su capacitación profesional y les gusta viajar. Eso es un perfil muy general, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema en hacerlo así, primeramente para generalizar y contextualizar hacia dónde estoy apuntando yo mi producto. Pero existe el otro concepto que se conoce como buyer persona. El buyer persona o el buyer user, de hecho así se llama en inglés, es darle un contexto más personalizado a ese perfil que ustedes tienen arriba. Arriba es como la definición de un clúster, ¿verdad? Ese clúster me va a definir características comunes que tienen por lo general todos los miembros de ese conjunto. Pero acá ya es traer a la realidad una muestra de ese conjunto. Ni siquiera es una muestra, es un elemento de ese conjunto. Y entonces, extraer de esa muestra o ese clúster, que es el público objetivo, un individuo, que es prácticamente una de las muestras, ¿verdad? O un dato, me permite a mí poder identificar las características que tiene esa persona. Esas características me van a poder definir a mí o me van a permitir a mí poder monitorear ciertos comportamientos de consumidor que tiene propiamente una persona de ese tipo. Porque por lo general, si lo hacemos en la parte de arriba, va a ser una mezcla de muchas formas diferentes, comportamientos diferentes, actitudes diferentes y así por el estilo. Entonces, la forma de ver los insights es más fácil si yo extraigo de toda esa población a uno de esos miembros y trato de hacer el estudio sobre él para ver cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas actividades que él realiza y cuáles, por ejemplo, los insights que puedo encontrarme y toparme ahí de comportamiento de consumidor que me van a permitir a mí establecer cuál es ese buyer persona que precisamente es al que va a apuntar mi producto. Entonces, en este caso, por darles el ejemplo, ¿verdad? Del buyer persona, vean que es similar a lo de arriba, solamente dice que Pedro, ya le dimos un nombre, tiene 26 años, es arquitecto recién graduado y autónomo, piensa desarrollarse profesionalmente haciendo una maestría fuera del país porque le encanta viajar, es soltero y siempre quiso hacer un intercambio. Dice que está buscando una agencia que le ayude precisamente a encontrar universidades en Europa que acepten alumnos extranjeros. Básicamente estamos extrayendo de ese clúster de arriba, que es muy general, ya un individuo particular. Entonces, ¿por qué es importante personalizarlo? Porque ya aquí nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, Pedro, tiene ciertas características, ¿verdad? Como que está recién graduado, como que es autónomo, que le gusta desarrollarse profesionalmente y le gustan las maestrías, y aparte que le gusta viajar, le gusta Europa. Entonces nos damos cuenta de gustos, ¿verdad? En cambio arriba no nos podemos dar cuenta de nada de esas situaciones. Entonces a la hora de que yo el día de mañana vaya a tener que hacer una promoción para atraer gente, o si yo lo que quiero vender, por ejemplo, son capacitaciones en el extranjero,
Ya yo tengo que saber qué les gusta Europa, entonces voy a ofrecer Europa, qué les gusta, por ejemplo, viajar, entonces también algún tipo de turismo a la hora de estudiar, cosas de ese tipo. Entonces me sirve a mí para ir ideando esas campañas, no solo de promoción. Si ya es necesidad de un producto en particular, si yo tuviese que vender, por ejemplo, un posgrado en el extranjero, o que gente del extranjero le guste viajar también, al igual que Pedro, solo que no en Europa, sino que de Europa a América, yo tendría que ver qué tipo de producto les puedo ofrecer yo a este tipo de personas como Pedro que tienen estas características para que se vuelva atractivo venir acá y consumir este producto. Eso es lo que pasa. En cambio, si lo vemos desde arriba, es una estadística muy fría, muy grande, muy general, y generar campañas sobre algo tan general también se vuelve algo muy general, y eso es lo que cuesta realmente. Entonces, lo que se nos dice acá es que primero tenemos que saber quién es nuestro cliente. Y aquí sí hago, digamos, una pequeña aseveración y lo hago con el afán no de destruir ninguna idea de nadie, porque pasó en el curso de los viernes que doy en Cartago, precisamente de innovación, y resulta que llegaron con una idea. Yo no tengo derecho a opinar, como les digo, si la idea es buena o mala. En realidad, a nosotros nos prohíben, por ejemplo, tener ese tipo de involucramiento. Porque muchas veces llegan con la consulta, pero mira, esta idea me sirve o no me sirve. Yo no puedo decir sí y no. ¿Esta idea es buena o es mala? No puedo decir nada. Pero sirve para el proyecto, no puedo decir nada. Me tienen que agarrar como así, como un testigo de juicio. Yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque puede ser una idea que para mí no tenga ningún sentido y sea hasta absurda, pero puede ser que sea un éxito. Como puede ser algo que yo la vea súper genial y súper novedosa y súper innovadora y disruptiva. Y puede ser que al final no se venda nada de eso y a la gente no le gusta. Entonces, mi opinión y percepción siempre va a ser sesgada por mi personalidad y por mi forma de verlo, por mi forma de abordarlo. Entonces, no, nadie, digamos yo, si no soy su cliente objetivo, yo no tengo por qué opinar. No debería de consultársele a una persona. Ahora vamos a ver que hay ciertas recomendaciones por experto y otro tipo de cosas en lo que tiene que ver con todo este contexto de los buyer persona. Sin embargo, vamos hacia esto, ¿verdad? O sea, yo ahorita tengo que tener una posición neutral y yo no puedo decir si una idea está buena o está mala, o es buena, o yo le veo potencial o no. Y ya sería una percepción muy propia mía. Bien, entonces, continuando un poco con este temita, básicamente hoy nos vamos a centrar en este concepto y en este tipo de realización del descubrimiento, prácticamente. Y como les comentaba, lo difícil de esto es que los talleres, aunque nosotros invertamos hoy las 2 horas de lección o las 3, lo que sea, en desarrollar el proyecto, mucho de esto no se desarrolla en el aula. Mucho de este desarrollo no se va a dar con nosotros aquí sentados en frente del computador. Esto requiere a veces trabajo de campo y o requiere de alguna forma poder validar algunos de esos supuestos para obtener esos insights que son importantes. Y ahí es donde entonces nosotros cometemos a veces el error de sentarnos a simplemente por cumplir, a hacer lo que queramos aquí y al final no presentamos algo que sea lo suficientemente de valor. Y eso obviamente se nota en los productos finales y se nota obviamente en las evaluaciones que reciben a la hora de que los jurados evalúan, por ejemplo, ese tipo de cosas. De hecho, yo les comento, yo estoy en varios grupos que son de gestores de innovación a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Y de hecho, esas personas son las que se van a encargar de evaluar, por ejemplo, los proyectos de ustedes a nivel, digamos, de página web, obviamente. Cuando ustedes vayan a tener que hacer esa atención de esos stands, se les va a programar visitas de esas personas a nivel virtual para que ellas empiecen a andar por ahí como si esto fuera, digamos, una feria. Y entonces también se puede hacer de esa forma, para agregarle valor en el sentido internacional. Y obviamente todos son emprendedores, la mayoría son profesores y otros también son comerciantes. Hay gente que tiene inclusive empresas. Hay una empresa, por ejemplo, de Uruguay que nació como el único unicornio uruguayo, en realidad ellos lo mencionan así, que es una startup que creció enormemente en cuestión de los últimos 5 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay gente
que conoce mucho de esos temas, ¿verdad? En realidad. Entonces, por eso es que la idea es que ustedes lleven un producto lo suficientemente maduro. Para llevarlo maduramente hay que tener o haber considerado todos estos aspectos para que puedan defenderlo de una buena manera, nada más. Ok, ¿cuáles son los criterios de clasificación del buyer persona? Les comentaba que hay varios, ¿verdad? Los más, o al menos según su impacto en el conocimiento que tengan del mercado potencial, se dividen en estos cuatro tipos o arquetipos que llaman, ¿verdad? Entonces, hay buyer personas que dependiendo del conocimiento que tengan de este negocio, por ejemplo, van a ser decisores. Entonces, un buyer persona decisor es el que toma decisiones, quien finalmente tendrá la última palabra sobre la adquisición final de un producto o de un servicio. Entonces, a este tipo de buyer persona hay que tratarlo de forma distinta a los otros por sus características, pero hay que saber identificarlo. Entonces, no quiere decir que yo identifique un buyer persona y ese sea exclusivamente el único, ¿verdad? No. Nosotros podemos identificar 3, 4, 5 diferentes tipos de buyer persona. Vamos a tener buyer persona que son decisores, vamos a tener buyer persona que son influenciadores, prescriptores e incluso negativos. Pero para eso hay que hacer el ejercicio de identificar a los buyer persona. Y todos están en aquel mismo clúster que vimos de edades entre 25 y 30 años, que les gusta viajar, que les gustan los posgrados, etcétera. Pero van a encontrar dentro de todo ese mismo clúster, si ustedes ya puntualizan por este tipo de comportamiento potencial, que hay otros subgrupos, ¿verdad? Que hay de tipo prescriptor, que hay de tipo decisor, que hay de tipo influenciador. Y entonces yo puedo agrupar o hacer otra clusterización dentro de esa clusterización. ¿Para qué? Para que entonces yo sé entonces que si tengo un grupo que es decisor, a esa forma, a esas personas yo les tengo que llegar de cierta forma. Si tengo otros que son prescriptores, le tengo que llegar de otra forma. Si son influenciadores, le tengo que llegar de otra forma. Y si son negativos, también saber de qué forma los puedo excluir de todo el proceso. Básicamente eso es lo que busca, ¿verdad? Por eso es que es importante que identifiquemos realmente cuál es ese buyer persona. Entonces, por ejemplo, el prescriptor dice que es el perfil que recomienda el producto desde el punto de vista de autoridad por un grado de especialización. Un médico es un ejemplo de esta categoría. Entonces, ustedes lo han visto, alguien que recomienda por su experiencia un producto o un servicio. Entonces, los doctores son especialistas en eso, ¿verdad? Ellos les dicen, compre tal medicamento, yo les recomiendo esto. Eso es muy comercial, eso, ¿verdad? Prácticamente ahí, a ellos los financian y se ganan, me imagino que alguna tajada porque recomiendan eso en el consultorio. Sin embargo, son los que prescriben. Es como si yo en este momento les indicara a ustedes de qué forma deben hacer algo. Yo lo estaría haciendo meramente por prescripción. Entonces, yo les puedo hacer alguna recomendación, pero no considerándome específicamente un consumidor de su producto, sino que conozco las ventajas de su producto y yo lo puedo referenciar. En este caso, lo que hace el médico como tal no es un consumidor quizás de esas drogas que él está recomendando, simplemente sabe los beneficios que tiene y que son de buena calidad y que entonces lo puede recomendar. Yo en mi caso, por la expertise quizás que manejo, puedo dar algún tipo de sugerencia con respecto a algún proyecto en particular, pero a manera prescriptora, no porque yo soy el consumidor final de ese producto. Y entonces yo en ese caso sería una especie de buyer persona, pero a manera de prescriptor, en ese sentido. Después está el influenciador, ¿verdad? El influenciador básicamente es el rol que puede desempeñar un buyer persona a partir de su opinión, la cual puede condicionar la compra final. Y de eso estamos cundidos hoy en día, ¿verdad? Sabemos que existen influencers para todo y prácticamente, en realidad no sé qué define a un influencer. Menos que la cantidad de seguidores que tiene y la temática en la que está, pero qué le da el grado de autoridad para que pueda recomendar o realmente generar una influencia, ¿verdad? Un comportamiento en la opinión de las personas basándose en su criterio subjetivo de algo como tal. ¿Verdad? Entonces,
Pues no sé, son mecánicas que actualmente están muy validadas. Creo que a la gente le gusta mucho. Las nuevas generaciones están muy influenciadas por los influencers. Y entonces prácticamente ustedes, por ejemplo, están muy abiertos a este tipo de buyer persona, ¿verdad? Entonces, inclusive, por ejemplo, a uno que le toca a veces pagar publicidad y tenga que contratar para hacer campañas publicitarias en redes sociales y todo eso, están las opciones, obviamente, de contratar influencers. Entonces ya uno tiene que buscar es el influencer del área más o menos que hable lo que usted quiere que diga, ¿verdad? Porque no me voy a traer aquí a Luisito Comunica porque y que me hable de posgrados, porque él no es el fin de él, ¿verdad? Él es más turístico, más de conocer lugares y todo ese tipo de cosas. O otro tipo de influencers, ¿verdad? Entonces hay que buscar uno que tenga un peso de conocimiento, que le dé esa validación para realmente validar que él conoce, digamos, de esas áreas y de esos ámbitos y que lo convalide como una voz de peso en ese sentido, ¿verdad? Y por eso genera esa influencia, básicamente. Entonces, hay buyer personas que son influenciadores también. Entonces, ustedes tienen que saber identificar también cuáles son esos aspectos. Después está el negativo, ¿verdad? Que es un rol que puede ejercer alguien en nuestro mercado potencial y que debe expresarse con las mismas características con las que definimos a nuestros buyer persona, indiferentemente, ¿verdad? Recordemos que, aunque sea alguien que no le pretendamos vender, tenemos que también personalizarlo, es decir, este se llama Ángel, tiene tantos años, sus características son estas y estas, sus desagrados son estos y estos, taca, taca, etcétera, ¿verdad? Y le van dando todo el contexto para saber más o menos quién es esa persona. Y después simplemente esa persona obviamente no va a formar parte de todo lo que ustedes andan buscando de integración para su negocio, pero al menos también hay que hacer el ejercicio de identificar a esa persona y de personalizarlo también. Bien, recordemos que esto es desde una perspectiva meramente del conocimiento que tienen del producto o del servicio. Están los decisores, los prescriptores, los influenciadores y los negativos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese nivel de conocimiento, prácticamente, algunos son por un lado y otros son por el otro. Ahorita vamos a ver también algunos conceptos o definiciones más allá, no solamente desde ese conocimiento, sino también desde su actitud frente al proceso de compra propiamente, ¿verdad? Ya hablemos propiamente de la gente que ahora sí nos quiere comprar y tenemos que ver quiénes son. Digamos que dentro de toda esa investidura que va a dar, por ejemplo, a nivel de mercadeo, el hecho de que ya yo tengo un producto que voy a vender, yo necesito identificar el comportamiento de mis clientes y el comportamiento de esos clientes se divide también en 8 tipos, vean por acá, de acuerdo a la hora de comprar. Entonces, ese user person, ¿verdad? Ese buyer persona, perdón, más bien, lo que busca es prácticamente identificar el perfil específico de cada persona. Y vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, al decisivo, que en este caso es el tipo de personalidad que resuelve los problemas de forma directa, ¿verdad? Es proactivo, asertivo y se caracteriza por la búsqueda de resultados. Entonces, las personas que son de ese tipo son muy lanzadas, son prácticamente los que no tienen mucha duda, los que ya van como conscientes de que quieren comprar. Entonces, a esas personas hay que atenderlas de una forma más dinámica para darles lo que quieren en el momento que quieren y todo eso. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, confundimos o tratamos todos como si fuera el 4. El 4 dice que es aséptico, que es una personalidad relacional, es un perfil introvertido, es crítico, prefiere ir a comunicación escrita porque no le gusta mucha interacción social, por ejemplo. Este, Le gusta ponderar primero los pros y los contras antes de tomar alguna decisión, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de aspectos hace que usted tenga que cambiar su forma de vender y comercializar las cosas. Yo no puedo entonces ser siempre tan pasivo como lo es con el aséptico porque se me pierde el decisivo. Él va a decir, no, es que no les interesa vender. Yo les pedí esto hace rato y nada. Y entonces, al contrario con el aséptico también, si el decisivo es todo rápido, todo encima, a esta gente hoy mismo le tienen resuelto un montón de cosas, el aséptico va a sentir que lo están presionando, que están encima de él, que no lo dejan pensar y también se va a alejar.
Entonces, vean ustedes lo difícil y complicado que es vender. No siempre es simplemente llegar y ofrecer, y por bueno que sea el producto, tenemos que saber a quién se lo estamos vendiendo. Y entonces, dependiendo de ese tipo de actitudes, tenemos también al colaborativo. En este caso es un perfil que soluciona los problemas que se le presentan por medio de diálogo abierto con los otros involucrados, por lo que su decisión de compra final se basa en el consenso grupal. Entonces, hay gente que no va a comprar sola, hay gente que va a comprar siempre con la mamá o con el tío, con la hermana, lo que sea, y van y ya opinan entre varios, y empiezan ahí, o van a un grupo de amigos y compramos esto, pero hasta que todo el mundo esté de acuerdo, sí, comprámoslo, está bien. Requieren esa validación, o inclusive están en sus redes sociales posteando, mira, voy a comprar esto, ¿qué te parece? Sí, no. Entonces necesitan como esas validaciones. Son el tipo de comprador colaborativo. Está el relacional. Su característica principal son las interacciones sociales de creatividad, por lo que debe entablarse una relación basada en la escucha activa para llegar a este consumidor. Hay consumidores que lo que requieren, aparte de el producto como tal, es esa relación de cercanía con el cliente y con el proveedor. Básicamente generar una relación de confianza entre ellos. Si no se hace relación de confianza, si no se hizo clic, como dicen ahí, pues como que no me enamoró mucho el producto. ¿Por qué? Porque no me gusta la forma en la que me lo vendieron, no siento que haya confianza en seguir comprando esto, entonces puede ser que lo compre una única vez y ya no lo vuelva a comprar, entonces se pierde esa fidelización porque no generó esa relación o interacción social que requiere esa persona de tipo relacional para sentirse confiada en adquirir ese tipo de producto o de servicio. Por eso también tenemos que saber venderlo. Entonces, es difícil identificarlos a cada uno de ellos. Está el gradual, que en este caso es conocido por su constancia y seguridad, y se necesita reunir toda la información disponible y tener tiempo para tomar la decisión de compra de acuerdo a su propio ritmo. ¿Verdad? Los graduales les pasa un poco lo que es el aséptico. El aséptico requiere datos, requiere otro tipo de tratamiento. El gradual básicamente es ir un poco a poco. Él simplemente él está sopesando en su cabeza la decisión y simplemente en algún momento se va a decantar por el sí o por el no, dependiendo de mucha parte su influencia a nivel subjetiva y obviamente basándose en su propio ritmo de toma de decisiones en realidad, básicamente. Puede ser que ya lo tenga decidido, pero simplemente hoy no lo quiero comprar porque quiero pensarlo más, a ver si realmente lo necesito o no. Y el día de mañana ya pasó una semana y se dice, de ahí voy a comprarlo de por sí, si me gusta y puedo hacerlo. Y entonces, la verdad, es indiferente. Pero lleva su ritmo, lleva su proceso de tiempo de compra y no sé. Está el que es veloz, en este caso, como su nombre lo indica, es una personalidad que toma decisiones rápidamente, está dispuesto a asumir riesgos y requiere una atención especial en el servicio postventa. En este caso, es gente que no se complica mucho la vida, ¿verdad? Básicamente toma sus decisiones muy rápido y está dispuesto a correr algunos riesgos. Sin embargo, esa persona sí hay que tenerlo muy bien atendido posteriormente a la venta, ¿verdad? Prácticamente para todo lo que se le ocurra, porque quizás de ahí desconoce mucho de lo que se llevó y quizás tiene muchas dudas, pero ya posterior a la compra, y obviamente es un cliente que no hay que dejar abandonado, porque no es el simple hecho de vender y ya, sino que obviamente requiere darse un servicio postventa, precisamente generando esa futura fidelidad del cliente. Está el analítico, que en este caso basa su proceso de toma de decisiones en datos, en estudios, recomendaciones y estadísticas. Este sí es muy mecánico, muy metódico, y por lo que debe proporcionarle esta información para encaminar y facilitar su acción de compra final. Entonces, esta gente sí compra más por datos, ¿verdad? Ya estos son como los que se meten incluso a Amazon y revisan los precios, revisen hasta las estrellitas y los comentarios que dan ahí para saber exactamente cuántas devoluciones han habido de este. Y la gente dice, bueno, esto lo han devuelto el 20% de las veces porque queda pequeño, el 40% de veces porque queda grande. Entonces, por lo general, podemos decir que está viniendo más grande que pequeño de lo que usted estima, entonces, dependiendo de eso, pide una talla tal. Entonces se basan en todo ese tipo de estadísticas. Hay gente que simplemente lo ve en el color y la chura y me gusta y me lo compra. Pero hay gente que es más analítica en ese sentido, ¿verdad? Después está el innovador. En este caso, esta personalidad resuelve problemas de manera creativa, por lo que siempre buscará alinearse con las últimas tendencias del mercado. Estos son como los que les gusta simplemente ver que sale nuevo y estarlo comprando, ver que se ve chuzo ahí en tecnología y entonces voy a adquirir ese gadget. Entonces hay gente que le gusta mucho ese tipo de gadget, ¿verdad? Lo que es la parte de
de esos nuevos inventos que aunque no sean necesarios para la vida cotidiana quizás, simplemente los ven como por decirlo así de moda, se ven fresas y quiero comprarlo y quiero tenerlo y quiero andar con eso, básicamente. Pero son como los que les gusta ese tipo de línea también. Bien, entonces recordemos que estas definiciones que ustedes ven acá de estos ocho prácticamente son otros tipos de arquetipo de buyer persona, pero se basan en su actitud frente al proceso de compra propiamente. Los que vimos anteriormente se basaban en el conocimiento que tienen del producto o del servicio, ya sea para recomendarlo, para influenciarlo, para tomar la decisión o bien para dimitir de este. Otro aspecto general que tiene que tener el buyer persona y dentro de lo que se señala acá, por ejemplo, es que sea cual fuere, por ejemplo, la característica con la que usted decida definir a los buyer persona, lo más importante es que refleje la actitud y disposición de compra de sus consumidores reales. Usted puede darse toda la tendencia o a toda la caracterización de sus buyers, como lo vimos ayer con esas 8 características y las 4 anteriores, y usted puede hacer todo un conglomerado de todo ese montón de buyer persona. Aquí lo importante es que realmente sean fieles a esa persona que usted va a venderle, que realmente sea un arquetipo real de personas así. No es el simple hecho de que yo me sienta a llenarlo en frío y decir, yo creo que debe ser así, 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 y este otro debe ser así, 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 y este otro yo me lo imagino así, así, así. Esto hay que buscarlo, esto hay que identificarlo y hay que tratar de darle seguimiento. Entonces, ven aquí que lo que dice es que, por ejemplo, para desarrollar los buyer persona, un ejercicio fundamental es primero crear, bueno, el desarrollo del buyer persona les va a permitir a ustedes, por ejemplo, el día de mañana, ya una vez que los tengan identificados, como les decía, poder crear el contenido que ustedes requieran para sus campañas publicitarias, por ejemplo. Les puede ayudar a diseñar el producto porque puede ser que lo que yo esté diseñando ahorita no cumpla las expectativas de muchos de esos buyer persona o muchas de las características que yo estoy adjuntando a mi diseño de producto sean irrelevantes para mis buyer personas realmente y eso puede implicar reducción de costos de mi producto, de mi diseño, simplificación de este o bien una reestructuración completa del diseño de producto, ¿verdad? De acuerdo al involucramiento que yo le dé, por ejemplo, a estos buyer personas. También el día de mañana les va a pedir les va a permitir dar el seguimiento de leads y ventas, ¿verdad? Si yo no tengo identificados a mis buyer personas, es muy difícil que yo después les pueda dar un seguimiento y convertir ese lead de un interesado a una venta. ¿Por qué? Porque un lead básicamente es alguien que tiene contacto a través de nosotros en las redes sociales o en cualquier medio, llámese WhatsApp, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese correo del TEC, llámese página del TEC, llámese el teléfono de la secretaria, etcétera. Entonces, o el WhatsApp. Entonces hay un montón de fuentes que recogen esos leads. Pero un lead simplemente es un nombre de una persona y prácticamente un correo, un contacto o un teléfono. Yo no tengo ese perfil. Yo tengo que conversar con esa persona para saber qué tipo de buyer persona es. Ya conociendo el tipo de buyer persona que es, ya yo sabré entonces si invierto tiempo en él, en un tipo de campaña específica en particular, si no es un interesado, que es lo que como lo llaman por ahí, ¿verdad? Que es un buyer persona negativo, mejor lo saco de ahí porque a él no le va a interesar, entonces no voy a gastar mis recursos ni mi esfuerzo en tratar de convencer a una persona que no cree en la premisa, etcétera, ¿verdad? Entonces, el seguimiento de leads no es solamente darle seguimiento, ¿verdad? Sino que la clave siempre en ventas, el día de mañana va a ser convertir ese lead a una venta. Un lead es solo un interesado, ya la venta es propiamente cuando me adquiere el producto. Y hacer esa transformación de lead a venta, eso es lo que más cuesta en el mundo del comercio, muchachos. Eso siempre va a ser lo difícil. Esto es siempre donde se va a gastar la mayoría de campañas y de tiempo y de presupuesto, porque al cliente hay que convencerlo de que compre. Y no es solamente porque el producto sea muy bueno. El producto es muy bueno, puede tener mucha calidad, pero aún así hay competencia, aún así hay sustitutos, aún así hay gente indecisa, aún así hay gente que tiene otras alternativas. Entonces al cliente hay que atraerlo y hacerlo creer en el producto. Y no solamente eso, sino también tratar de convertirlo. Pero para eso se ocupa una estrategia y esas estrategias van a ser definidas de acuerdo a esa característica que tenga cada cliente. Y por eso es importante siempre conocer eso.
¿Qué les digo yo? Por ejemplo, imagínense que el, yo hice y tengo que hacer este ejercicio cada vez que hago, por ejemplo, los planes de promoción del plan de trabajo de mercadeo de la unidad de posgrado. Entonces, yo tengo que definir el buyer persona. Entonces, yo tengo un buyer persona que es el clave. Por ejemplo, el comprador propio. Gracias a Dios, como yo ya estoy vendiendo prácticamente, entonces yo ya tengo estadísticas de muchos años y prácticamente tengo todo un perfil de salida. Todo ese perfil de salida lo, lo recoge el tecnológico, obviamente, a través de todo su sistema y prácticamente eso genera ciertas estadísticas en el departamento del SIGI, se llama, Sistema Integral de Gestión de la Información. Y entonces ellos generan bancos de datos de trabajo en el cual usted adquiere ciertas estadísticas, por ejemplo. Entonces, yo de ese perfil de salida puedo determinar o puedo estimar, por ejemplo, cuál es la edad promedio en la que sale un estudiante graduado del TEC. Entonces, ya con eso yo estimo el tiempo en que entra, por ejemplo, lo que se dura un posgrado, más o menos. Y entonces, ¿cuál es el rango de edad en el que tengo yo, por ejemplo, la mayor cantidad de estudiantes de posgrado? Y en este caso, por ejemplo, les digo, esa estadística a mí me dice que yo tengo, por ejemplo, estudiantes de 30 a 35 años, por ejemplo. La mayoría anda entre 34 y 35 años. Entonces, ¿para qué voy yo a gastar, por ejemplo, ahorita mis esfuerzos tratando de convencer estudiantes de 26, 27 años que se acaban de graduar de la universidad, que más bien están hastiados de estudiar y quieren darse su año sabático para empezar a hacer platilla ya que se graduaron, ir a viajar o comprarse su carro o lo que sea y pasear un rato? No van a tener interés quizás en un posgrado. Entonces, me va a permitir a mí ir identificando esos aspectos, ¿verdad? Puede ser que dentro de ese núcleo, obviamente, haya gente que le interese seguir creciendo, diga, no, yo ya me monté en esta empresa, aquí la cosa es sacar un posgrado rápido ahora para no enfriarme más bien, porque si me enfrío ya me da pereza, o mi vida se me enreda más adelante cuando ya me case y tenga hijos, entonces me va a ser más difícil, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, pero hay de todo. Entonces, básicamente, a mí me ha permitido, por ejemplo, toda esa estadística poder definir exactamente cuáles son esos buyer personas. Y entonces, el buyer persona busca también identificar no solamente ese nivel de edad, ¿verdad? Sino obviamente su condición, algunos aspectos que tienen que ver sociodemográficos de esa persona, algunos aspectos que tienen que ver con los intereses, necesidades de la persona, incluso medios de comunicación que utiliza la persona. Entonces, vamos a ver más adelante que para construir todo esto se requiere cierto proceso, que quizás es de investigación. En este caso, yo lo hago validado, es en que tengo esa estadística propiamente. En el caso de ustedes van a tener que hacer proyecciones y tener que hacer cierta investigación de campo, ¿verdad? Básicamente. Entonces ustedes van a tener que hacer un pequeño muestreo en el cual ustedes puedan identificar, por ejemplo, cuáles pueden ser identificados con un posible comprador clave. O ustedes ya lo tienen identificado. Ok, yo creo que mi producto yo lo voy a vender entre este rango y este rango de edad y para este tipo de nivel social o este tipo de nivel educativo, etcétera. Entonces ustedes van a tener que ir generando ese perfil, pero hay que validar esos perfiles, ¿verdad? Básicamente hay que conseguir al menos una persona con esas características y preguntarle si realmente este producto le interesa. Y eso me va a validar el sí o el no. Y no solamente uno, ¿verdad? Sino la idea sería que yo pueda agarrar 10 o 20 sujetos similares y que ellos me puedan dar esa validación. Entonces, mucho de esto es precisamente a lo que vamos. Ok, lo que les comentaba también, por ejemplo, es que dentro de eso tenemos que tener presente quién es el usuario final y no confundirlo a veces con el cliente al que nosotros le vamos a vender esto. Una cosa es el usuario final y otra cosa es un cliente. El cliente obviamente es el que espera recibir algo a cambio de una aportación en dinero. Resulta que, por ejemplo, llega por ahí una idea para venderle un dispositivo X para un adulto mayor. Entonces, una de las preguntas que les hago yo o que les pongo en la palestra para que ellos empiecen a pensar es, ok, usted tiene identificado quién es su usuario final y quién es el cliente. Dice, sí, pero es el mismo. Y yo, bueno, está bien. Por lo general, ahorita mucha de la tendencia es tecnología, es aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Ustedes saben la cantidad, por ejemplo, de adultos mayores que
saben usar tecnología, que saben utilizar aplicaciones, instalar aplicaciones, pagar a través de aplicaciones. ¿Saben cuánto se les facilita a ellos o no? Ellos van a ser su cliente o van a ser su usuario final. Yo sé que la aplicación es para que el adulto mayor tenga estas facilidades, pero él, palabra que le voy a decir, que si él tiene que comprar una app, no la va a hacer. Después, ¿cómo le llega a usted a este núcleo de personas de adulto mayor? Porque ahí está Facebook, Instagram y todo eso, pero ellos, estamos hablando de generaciones de hace 50 años o hace 30 años y lo último que vieron en su juventud, cuando trabajaban inclusive, fue el periódico, la radio y la televisión nada más. Entonces, actualmente los medios son muy caros. ¿Usted considera que vale la pena llegar a través de radio, televisión y periódico a estas personas? ¿O les va a llegar a la cantidad suficiente? Después, puede ser que inclusive él sea el usuario final, pero él no tenga interés en comprar esas cosas. Porque aparte de eso, sabemos que son tercos, que son así, que son así, y que entonces no va a querer una resistencia al cambio, siempre va a ser súper difícil, más en esas edades y todo eso. Y entonces, ¿quién te va a comprar ese producto realmente? O sea, piensen en el negocio, ¿a quién voy a impactar yo? La cuestión es muy noble para los adultos mayores, es una minoría, siempre es frágil, y todo eso. Ok, la vamos a vender a través de qué? De ONGs que ayuden a estas actividades. O la vamos a vender a través de los centros diurnos que son financiados obviamente por los hijos o por las herencias o por la venta de los bienes de estos adultos mayores y la administración fiduciaria de estos entes. Pero entonces tenemos que ver entonces a quién le vamos a ayudar. Entonces mi cliente no es propiamente el adulto mayor. Mi cliente van a ser esas ONG, mi cliente van a ser esos bancos fiduciarios. Mis clientes van a ser precisamente esos hijos que van a mandar a sus padres a que los cuiden en esos centros diurnos, por ejemplo. Y entonces a ellos son a los que hay que venderles la idea. Ese va a ser mi buyer persona. Entonces, mi buyer persona no va a ser el adulto mayor como tal que tiene tanto de artritis, tanto de miopía, tanto de todo lo que sea. No, va a ser fulanita de tal que tiene tantos años, que tiene tanto y que tiene un adulto mayor que le cuesta valerse por sí mismo, que vive lejos, que esto y que lo otro. Ahí ya yo tengo cómo idear mi campaña para venderle a ella. Yo no hago nada con identificar a un usuario final, que en este caso puede ser el adulto mayor, si él a fin de cuentas quizás no va a hacer la inversión. Entonces vamos a lo siguiente, ¿verdad? Hay que saber identificar muy bien, no solamente el buyer persona, pero también identificar el cliente y diferenciarlo de un usuario final, que es lo que hablábamos también, por ejemplo, en el caso de un kinder. En el caso del kinder, ¿verdad? Que les comentaba yo, no sé si fue la semana anterior, que se hacen a veces las consultas, ¿verdad? De qué es lo que quieren los papás para que sus hijos tengan una mejor educación. Pero no le preguntan al niño, el niño va a ser un usuario final, él no va a ser el que contrate, el que te diga, sí, papá, a mí me gusta que me den la tablet, a mí me gusta que me den mejor un robotcito, a mí me gusta mejor que me den tuquitos para armar, o me den un libro de colorear. Al fin de cuentas es un usuario final, sin embargo, el cliente como tal va a ser el padre, ¿verdad? Y las características que tengan este tipo de padres respecto a la educación que quieren para sus hijos. Y ese es el buyer persona que yo tengo que construir. Entonces ahí sí les pido es que saquen un poco sí, ese tiempo para poder desarrollar este tipo de actividades en el campo de la investigación propiamente, para que tengan los mejores resultados a la hora de definir exactamente qué es lo que ustedes quieren ofrecer en el mercado propiamente.